o atenuados, que son los menos graves y que son los que vamos a tratar en la sesión de hoy. Si ustedes se dan cuenta, pues realmente el homicidio simple del 123 es como el punto de equilibrio. Ese delito, el homicidio simple, tiene de 15 a 40 años de cárcel. Los homicidios privilegiados que vamos a ver hoy tienen mucho menos, de 2 a 5, a 10, hasta 15, pero eso es todo. Y los homicidios agravados o calificados tienen hasta 50 años de cárcel, que son los más graves. Muy bien. Les decía que teníamos que partir, tal y como lo dijimos en la sesión pasada, que el homicidio simple se caracteriza por ser un delito eminentemente doloso. Si analizamos pues el elemento subjetivo, es doloso, quiere decir que tiene que haber de parte del sujeto activo voluntad y conciencia de cometerlo, propósito deliberado de darle muerte al pasivo. Y vamos a ver cómo los homicidios privilegiados también son dolosos, al igual que los agravados, solo que el dolo va cambiando. Vamos a ir viendo cómo y por qué. Aparte de eso, pues los homicidios son delitos de resultado, porque producen un resultado en el mundo exterior al privar de la existencia al sujeto pasivo. Entonces aceptan el grado de tentativa. Quiere decir que puede quedar un homicidio en grado de tentativa. Cuando principiada la ejecución del homicidio, este no se consuma por causas independientes a la buena voluntad del sujeto activo, pues de cometerlo, ¿no? Entonces decimos que es un homicidio que se queda en grado de tentativa. Muy bien. Entonces tenemos en atención a nuestro programa y siguiendo pues el orden del Código Penal nuestro, tenemos después del homicidio simple, que es el tipo, tenemos como primer homicidio privilegiado o atenuado el homicidio cometido en estado de emoción violenta, que es el artículo 124. En el homicidio cometido en estado de emoción violenta se trata de vale la pena que ustedes adviertan desde el día de hoy cómo es importante ir a los libros, ir a la doctrina, porque el código no nos dice mayor cosa, pues nada. Por ejemplo, si ustedes ven el 124, dice: quien matare en estado de emoción violenta se impondrá prisión de 2 a 8 años. Pero ¿qué es emoción violenta? ¿Qué es estado de emoción violenta? Y la verdad es que en el homicidio en estado de emoción violenta se trata de un homicidio donde el sujeto activo sufre una alteración psíquica no buscada de propósito por él, que disminuye su animus necandi, disminuye su dolor de muerte. Esa alteración psíquica producto de una causa externa es de tal magnitud, de tal naturaleza, que le impide la capacidad de razonar, y entonces ejecuta el homicidio. En situaciones obviamente muy, muy graves, circunstancias externas que no buscaba ver de propósito. Y les decía que ahí hay que advertir que lo que el sujeto activo sufre en el homicidio cometido en estado de emoción violenta es una alteración psíquica, que no es lo mismo que trastorno mental transitorio. No podemos decir, en el homicidio cometido en estado de emoción violenta hay un trastorno mental transitorio. No. El trastorno mental transitorio es una causa que exime totalmente de responsabilidad penal. Es un eximente, de acuerdo al artículo 23 del Código Penal, que lo estudiamos en el semestre anterior. Aquí se trata de una alteración psíquica. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista científico, médico forense? La alteración psíquica regularmente es producto de causas exógenas, vienen de afuera para adentro.
mientras que el trastorno mental transitorio es por causas endógenas, vienen de adentro del sujeto activo, es decir, como un estado de locura, por ejemplo. Acá se trata de situaciones bastante serias, impactantes. Por ejemplo, para que ustedes vean y lo entiendan más rápido. El padre de familia que regresa del trabajo llega a su casa y encuentra que están violando a su hija de 10 años. Él tiene una pistola en el cinto, la saca y dispara. Y si no tiene una pistola, tiene un garrote y le da al violador o una piedra y lo mata. Ese es un homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Por qué? Porque el padre está sufriendo una alteración psíquica por una causa externa no buscada de propósito por él. Es decir, imagínense que encuentra que están violando a su hija. Y eso disminuye razonablemente el ánimo necandi, el dolo de muerte, es decir, le impide la capacidad de razonar, pues. Y por supuesto, nadie tiene derecho a cobrar justicia por propia mano. Por eso es que obviamente se comete un delito, un homicidio, pero el delito que se comete es un delito leve en relación a los demás homicidios, pues. Incluso la pena es de 2 años, es bastante mínima. Les comentaba a los compañeros que, y para que ustedes puedan interesarse, pues los que les gusta leer y más sobre esta especialidad, que en el derecho penal clásico en España, cuando el marido encontraba a su mujer en pleno acceso carnal con otro en su propia casa conyugal, le daba muerte. Y según la doctrina española y la jurisprudencia, ahí lo que se daba era una eximente total de responsabilidad penal. Lo eximían de responsabilidad penal al marido que mataba a su mujer o al que encontrara con su mujer en pleno relación sexual en su cama conyugal, pues. Eso se dio, dice los españoles, de tal manera y de tal naturaleza que oigan lo que les voy a contar, qué interesante es esto, que muchos hombres que se querían divorciar de su mujer y por la vía civil no encontraban fácil el divorcio, porque los procesos civiles son muy largos, eran muy largos, preferían buscar quién enamorara a su mujer y se la llevara a acostar con ella. Y él los encontraba y salía de una vez de ella. Imagínense hasta dónde llegaban. Y eso hizo que la legislación española cambiara y que nosotros siguiéramos más o menos esa línea, en el sentido de que ahora en España esa situación no es un eximente de responsabilidad penal, sino es un homicidio atenuado, que sería un homicidio cometido en estado de emoción violenta. De la misma manera lo trataríamos acá. El marido que regresa a su casa y encuentra a su mujer con otra persona en su cama conyugal y atenta contra ella, podría alegar un homicidio cometido en estado de emoción violenta. O sea, hay disminución del dolo de muerte por una causa externa no buscada de propósito. Ahora, si él lo buscó de propósito, como decía la jurisprudencia española, eso no es homicidio cometido en estado de emoción violenta, eso se convierte en asesinato. Esto es grave. En todo caso, lo que quiero que vean ustedes cómo queda el dolo de muerte acá en el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Queda disminuido por la situación que está pasando el sujeto activo, por esa causa externa no buscada de propósito que lo ha impactado de tal naturaleza que le produce una alteración psíquica
que disminuye su capacidad de razonamiento y ejecuta el acto, ejecuta el homicidio. Muy bien. Luego tenemos el homicidio cometido en riña tumultuaria, artículo 125. ¿A qué se refiere el homicidio en riña tumultuaria? No es el homicidio que se da en una pelea entre dos personas. La riña tumultuaria tenemos que entenderla como aquella reyerta, o aquella pelea, o aquella riña que se da entre más de dos personas, o sea, de 3 en adelante. Pero la razón de ser de la riña tumultuaria es que los sujetos que participan en ella se acometan entre sí de manera confusa y tumultuaria. La doctrina dice que esa riña tiene que ser de tal naturaleza que todos los sujetos participan o actúan como sujetos activos y pasivos a la vez. Activos cuando atacan y pasivos cuando se defienden. Y si después de la reyerta, de la pelea entre todos contra todos, resulta un muerto, la situación es, o el problema es que no se sabe quién le dio muerte. Y eso es lo que califica la riña tumultuaria, el homicidio en riña tumultuaria, que no se sabe quién dio muerte. Si se advierte, se descubre o se verifica quién fue el que le dio muerte al sujeto, no hay riña tumultuaria, hay un homicidio. Aquí lo importante es que no se puede dar. Yo les decía, recuerden ustedes lo que puede darse, por ejemplo, aquellos líos, aquellos relajos que se dan en las cantinas, en los bares, al estilo película mexicana, ¿no? Donde cierran la puerta de la cantina, apagan las luces, empiezan a volar botellas, bancos, mesas, balazos, y gritos y todo. Y cuando llega la policía, enciende las luces, ¿verdad? Y hay un muerto. ¿Quién le dio muerte a esa persona? No se sabe. Llega el Ministerio Público, acordona el lugar, levanta el cadáver, lo envía al INASIF y el INASIF va a determinar científicamente que el que falleció, el occiso, puede tener, por ejemplo, 4 lesiones mortales. Una en la base del cráneo, otra en el hígado y la otra en los testículos, por ejemplo. Pero ¿cuál fue primero y cuál lo mató? No se sabe. Puede ser que haya el golpe al hígado lo haya matado y ya estando abajo recibió el golpe en la base del cráneo. Pero en todo caso, científicamente podría incluso determinarse cuál fue la lesión que le produjo la muerte. Lo que no puede determinarse es quién la causó. Y entonces eso nos lleva a la riña tumultuaria. Entonces se castiga a todos por igual. La doctrina dice que si se puede establecer o diferenciar, si se trata de pandillas, por ejemplo, los líos que se dan entre pandillas, pero las pandillas están identificadas y se puede identificar pues quién dio muerte, qué pandilla da muerte a la de la otra, ahí no hay riña tumultuaria. Ahí hay responsabilidad penal de unos por homicidio, todos, como copartícipes. Por ejemplo, si fuera una pelea entre rojos y cremas en el estadio Mateo Flores, pero en la cancha, pues si el que aparece muerto es un rojo, el responsable son los cremas, o al revés. Pero ahí no hay riña tumultuaria, porque están identificados por la camiseta. Pero si el problema en el estadio se da como se ha dado siempre en los graderíos, acuérdense ustedes esos líos que se dan en los estadios, en los graderíos, donde hay todos contra todos. Entre paréntesis, perdón por el término, una molotera, ¿no?
y resulta la muerte de una persona. Si no se puede identificar quién fue el responsable de la muerte, a todos se les castiga por igual. Y ustedes ven el homicidio, el 125 dice, en cuanto a la riña tumultuaria, cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años, a todos. Y luego finaliza diciendo, no constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los que participaron prisión de 2 a 6 años. Entonces, la situación en la riña tumultuaria es que no se puede identificar quién es el responsable de la muerte del sujeto pasivo. La pregunta aquí es cómo queda el dolo de muerte, el elemento sustantivo otra vez. Aquí el dolo de muerte está desubicado dentro de los que participan en la riña. Es decir, nadie tenía la intención de matar a nadie, aunque todos estaban en la riña y con la posibilidad de salir ellos lesionados, golpeados o de golpear a otros. Entonces la doctrina dice que se puede evidenciar un dolo indirecto, porque el dolo de muerte está desubicado dentro de los que participan. ¿A qué se refiere esto? Dice la doctrina que en este tipo de reyertas, de problemas, es aquellos líos donde el que se queda de brazos cruzados es el que se muere. Ahí la mejor defensa es el ataque, pues, en aquellos relajos que se dan en las graderías. Es decir, la única manera de salir vivo es estar atacando. Entonces, eso lleva a la riña tumultuaria, donde, repito, no se puede identificar al autor de la muerte de la persona. Si se identifica, desaparece la riña tumultuaria. Y al no identificarse, hay riña tumultuaria y se castiga a todos por igual. Muy bien. Luego tenemos en el 126 el homicidio preterintencional. También no dice qué es. Dice, quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Pero, ¿qué es homicidio preterintencional? En Derecho Penal 1 aprendimos, ahí enseñamos que la preterintencionalidad significa no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Se tenía la intención de causar un daño, pero no tan grave como el que se produjo. En este caso, el daño grave que se produjo fue la muerte de la persona. Entonces la pregunta es, si no se tenía la intención de causar la muerte de la persona, ¿por qué se causó? ¿Cuál fue la causa de la muerte? La doctrina dice que hay 2 razones. 1, por exceso en el medio empleado, y 2, por concausas. ¿A qué se refiere una y a qué se refiere la otra? El exceso en el medio empleado, eso es fácil explicarlo. Alguien que diga, es que yo no lo quería matar. Ah, no lo quería matar, pero le golpeó la cabeza con una almágana. Le golpeó la cabeza con un bate, con una piedra, imagínense. Entonces, se excedió en el medio empleado. Ahora, las concausas, que son en todo caso los homicidios preterintencionales más comunes por concausas. Las concausas son circunstancias sobrevenidas que el sujeto activo no puede manejar, que están fuera del alcance, fuera de la voluntad del sujeto activo, y que son precisamente las que producen la muerte del pasivo. ¿Cómo explicarlo más fácil? Vean un ejemplo.
dos estudiantes en una clase que son no solo compañeros, sino muy amigos, integrantes del mismo grupo de estudio, pero principian a discutir por una cosa cualquiera, por un partido de fútbol, y llegan a enojarse de tal manera que llegan a los puños. Uno se abalanza sobre otro y le da una puñetazo en la cara. El otro sentido se va encima de él y le da un puñetazo en el pecho, cae al suelo de su compañero y ante la mirada de todos ya no se levanta. Bueno, ¿y qué pasó que ya no se levantó? Y van a ver todos, es que no se levantó porque está muerto. ¿Pero cómo así? Sí, está muerto. ¿Él qué va a decir? Va a decir, Dios mío, yo no lo quería matar, pues. La verdad es que éramos compañeros, grandes amigos, y empezamos a discutir y a pelear por el partido de fútbol de ayer y llegamos a golpes, pero Dios mío, ¿qué pasó? Cuando llega el Ministerio Público, acordona, levanta el cadáver, lo manda al INASIF, y el INASIF establece científicamente que la muerte de esta persona se debió a que usaba un marcapaso por un aneurisma en la aorta, y usaba marcapaso. Y el golpe que recibió del compañero en el pecho le desprendió el marcapaso y cayó y murió. Esa es la concausa, una circunstancia sobrevenida que no puede manejar el sujeto activo, que desconoce el sujeto activo y que fue la causa de la muerte del pasivo. ¿Él qué hubiera dicho? Dios mío, si yo hubiera sabido que mi amigo usaba marcapaso, yo ni lo toco siquiera, aunque me hubiera pegado a mí en la cara. Yo no sabía que usaba marcapaso. Es una concausa anterior. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él sí sabía que usaba marcapaso y lo usó a su favor y lo golpeó ahí porque sabía que usaba marcapaso? Eso ya no es homicidio preterintencional. Eso se convierte en un asesinato. Miren bien cómo cambian las tipificaciones. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado a la hora de los exámenes. Si él sabía que usaba marcapaso y pegó ahí porque sabía que usaba marcapaso y falleció el amigo, eso no es homicidio preterintencional, no es homicidio atenuado. Al contrario, es un homicidio agravado, se llama asesinato. Ya no tiene 2 años de cárcel, tiene 50 años de cárcel. Vean la diferencia. Entonces las concausas son circunstancias sobrevenidas. Algunos tratadistas en los libros dicen que algunos son productos de la mala suerte, pues. ¿Qué pasa si estas circunstancias son concausas anteriores, pero hay concausas concomitantes y hay posteriores? Las concomitantes son las que se dan en el momento en que se da el problema, posteriores después. ¿Qué pasa si estos dos compañeros están peleando? Uno se va sobre el otro, lo empuja, cae y golpea la base del cráneo en el filo de la banqueta y muere. Dios mío, es decir, pues yo no quería matar. Sí, pero golpeó de tal manera la cabeza en el filo de la banqueta con la base del cráneo que falleció. Entonces cualquiera hubiera podido decir, miren qué mala suerte pues, porque si hubiera caído sentado ahí de nalgas no le pasa nada. Entonces esa es una concausa concomitante, una circunstancia que el sujeto activo no la puede manejar. Y eso es lo que hace un homicidio preterintencional. Ahora la pregunta es, ¿cómo queda el elemento subjetivo, el dolo de muerte en los homicidios preterintencionales? El dolo de muerte ahí está limitado. Es decir, algunos tratadistas dicen que hay un dolo de muerte indirecto, porque a pesar de que no se tenía la intención de darle muerte a la persona, sí se tenía la intención de causar un daño, no tan grave como el que se produjo, que fue la muerte. Entonces hay un dolo de muerte limitado.
Luego tenemos el artículo 127 que habla del homicidio culposo. Oigan esto, es el único homicidio que no es doloso. Precisamente por eso se llama homicidio culposo. Todos los homicidios son dolosos, todos. Lo único que ven, ustedes se dan cuenta cómo van cambiando los dolos. En cambio, en el homicidio culposo, el dolo de muerte está excluido. ¿Por qué? Porque en el homicidio culposo, la muerte del sujeto pasivo se produce por negligencia, por impericia o por imprudencia. Esto es lo que regularmente se da en los accidentes de tránsito, pues, los que se dan todos los días, en todas las ciudades, acá en Guatemala, en todos lados. Los accidentes de tránsito donde muere una persona, esos son homicidios culposos. Es que el chofer de uno de los carros o del otro carro venía borracho, venía drogado, y por eso fue que, aun y cuando hubiera ido borracho o drogado, no tenía la intención de darle muerte al otro, ni lo conocía. Entonces es un homicidio culposo por imprudencia. Y cuando se trata, por ejemplo, de transporte colectivo, de los que manejan buses, se agrava la pena, porque no es lo mismo andar conduciendo un carro particular borracho, si se puede, o imprudentemente, que andar conduciendo un bus donde van 40, 50 o más personas, pues. Entonces vean lo que dice el artículo 127. Homicidio culposo, dice: al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años, o sea, se agrava. Si el delito fuere cometido al manejar vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o con temeridad o impericia manifiesta, o en forma imprudente o negligente, en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que corresponde en el caso anterior. Y luego finaliza diciendo: si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. O sea, si son pilotos de transporte colectivo, se agrava la responsabilidad penal y, por supuesto, pues la pena también. ¿Cómo queda el dolo de muerte? Totalmente excluido. Ahí no hay dolo de muerte. Tampoco quiere decir, y que quede claro, que todo el homicidio que se produzca a causa de conducir automóvil va a ser culposo. No, habría que estudiarlo cómo se dio el caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Juan quiere matar a Pedro? Juan viene en su carro y se da cuenta que Pedro viene a la orilla de la banqueta. Le echa el carro encima y lo mata. Ahí no podemos hablar de un homicidio culposo. Eso es un asesinato. Fíjense cómo cambia. Que el homicidio culposo es que hubiese sido por puro accidente. No, pero si ya lo quería matar y aprovechó que venía ahí en la calle para echarle el carro encima y darle muerte, eso es un asesinato. Y eso no tiene 2 años, sino 50 años de cárcel. Así es que es lo que hay que establecer en cada caso. Tenemos el 128, inducción o ayuda al suicidio, pero voy a hablar antes del 129, infanticidio. Voy a dejar el 128 y el 130 para de último. El 129 se refiere al infanticidio. El infanticidio como un homicidio privilegiado o atenuado. ¿Qué es el infanticidio? El infanticidio se caracteriza porque solo lo puede cometer una madre, si solo una mujer que sea madre,
y no cualquier madre, sino una madre que da muerte a su propio hijo. Una madre que da muerte a su propio hijo, y no a cualquier hijo. Una madre que da muerte a su hijo durante el nacimiento y hasta 3 días de nacido. Así dice el 129. Ahora, ¿qué pasa en el infanticidio? ¿Cómo se da? Vean, lo normal, lo lógico, lo natural es que una madre no mate a su hijo. Al contrario, las madres protegen a sus hijos. Lo que pasa es que en el infanticidio, esta madre que da muerte a su hijo está sufriendo, oigan, una alteración psíquica. No estoy hablando de trastorno mental transitorio. Estoy hablando de alteración psíquica. Una alteración psíquica producto del embarazo o el alumbramiento que la llevó a tal decisión al final del mismo. Y eso es lo que vamos a discutir cuando lleguemos a la próxima semana, tal vez, a ver los delitos de aborto. Porque hay muchas situaciones aquí que se discuten. Por ejemplo, ¿por qué una madre sufre alteración psíquica? En primer lugar, porque aquí se trata no de madres, sino de mujeres. Mujeres que tienen relaciones sexuales, eso es normal, pero que no quieren tener hijos, que no quieren embarazarse. Y eso también es normal. Entonces, ¿qué hacen para no embarazarse? Usar anticonceptivos o contraceptivos, cualquier tipo. Siempre se utilizan preservativos, qué sé yo, y lo peor de algunos es que no utilizan anticonceptivos, sino que se atienen a los ciclos menstruales de la mujer, a los días de infertilidad. Lo que pasa es que eso no es nada seguro. ¿Qué pasa si falla el anticonceptivo y queda embarazada la persona? La doctrina dice, si una mujer tiene relaciones sexuales y usa anticonceptivos, es porque no quiere tener hijos, lógico. ¿Y qué pasa cuando se da cuenta que aún no queriendo queda embarazada? Ahí es donde principia los problemas, las alteraciones psíquicas, porque empiezan los descontroles, los problemas emocionales. Y la doctrina dice que mientras la barriga les empieza a crecer en progresión aritmética, los problemas mentales les empiezan a crecer en progresión geométrica. Van más acelerados. ¿Y por qué? Porque el problema es que no hayan qué hacer. Cuando quedan embarazadas, lo primero que le dicen es al príncipe azul. Ese se desaparece del mapa. Ya se va, ya no vuelve. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué les voy a decir a mis papás? ¿Y qué van a decir mis hermanos? Y mis tíos, y mis tías, y las vecinas, y mis amigos. Empiezan los graves problemas. Y ese problema va creciendo en la medida que se va dando el proceso de embarazo. Y al final, durante el nacimiento o hasta los 3 días de nacido, la madre da muerte a su hijo. ¿Pero por qué da muerte? Porque está sufriendo una alteración psíquica por ese proceso de embarazo no querido que disminuye su dolo de muerte. Por eso es que es, obviamente, un homicidio privilegiado o atenuado. Ahora, el problema que tenemos en el 129 del Código Penal de Guatemala es que pone 2 extremos que son discutibles. Dice la madre que sufriendo, leámoslo, la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado de embarazo, ya les expliqué,
que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días de nacido. Durante su nacimiento, ¿qué es? Durante su nacimiento es mientras el hijo está naciendo. Pero científicamente se ha demostrado que una madre primigesta, parturienta, puede tener hasta 12 horas de trabajo de parto, incluso 17 horas, e incluso parto inducido con medicamentos. ¿Cuándo principia el nacimiento? Cuando el niño principia a desprenderse del vientre materno. ¿Y cómo se identifica, cómo se sabe que el niño está desprendiéndose del vientre materno? Por los dolores de parto. Pero una madre, insisto, primigesta, parturienta, puede durar 12 horas de trabajo de parto. O sea, no ha nacido el niño, está en proceso de trabajo de parto. ¿Qué pasa si da muerte durante ese periodo? Infanticidio. Y no será un aborto. No sería un aborto. Ya vamos a llegar a ver el aborto. Pero el aborto, legalmente, la definición de aborto dice que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, ¿es infanticidio o es aborto? Si todavía no ha nacido. Entonces, ese es un problema que tiene la legislación nuestra en relación a que puede haber un problema de duplicidad o de traslape de tipificación, pues. Porque el juez tendría que hacer análisis técnicos muy específicos para ver si califica como infanticidio o lo califica como aborto. Ese es un problema. Ahora veamos la otra punta. Dice la madre que da muerte a su hijo durante el nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días de nacido. 3 días de nacido, ¿qué es eso? 3 días son 72 horas. Es infanticidio. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si la madre que está sufriendo alteración psíquica, producto del embarazo, como hemos hablado, mata a su hijo, da muerte a su hijo a las 72 horas más 5 minutos, más 1 minuto? Ya no es infanticidio. Porque ya pasó 1 minuto más de las 72 horas. Porque ya pasó 5 minutos más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si es infanticidio, tiene 2 años de cárcel. Pero si ya pasaron 1 minuto, eso es parricidio y tiene 50 años de cárcel. Vean eso. Ese es otro gran problema, pues. Porque realmente, si lo que se va a calificar es la situación de la madre que está impulsada por alteraciones psíquicas no buscadas de propósito, entonces es difícil realmente que 1 o 5 minutos haga diferencia entre 2 y 50 años de cárcel. Esos son problemas, pues, de orden técnico, pues que podrían darse, dada como está el infanticidio en el 129 de nuestra legislación. Luego, para finalizar, tenemos 2 artículos muy discutibles, el 128 y el 130. El 128 se refiere a la inducción o ayuda al suicidio. Y acá la inducción o ayuda al suicidio está obviamente catalogado como un homicidio privilegiado, con una pena mínima. El problema es cuándo hay inducción y cuándo hay ayuda al suicidio. Entonces eso hay que establecer. ¿Qué es inducción al suicidio? Se induce al suicidio a una persona cuando esta persona por sí misma no ha decidido privarse de la vida. No ha decidido por sí misma quitarse la vida, pues.
Imagínense que un amigo o una amiga llegue ahí con ustedes y que les diga, mira, fíjate que yo no sé, pero yo me he dado cuenta de tu situación y todos los problemas que tenés y fíjate que no es meterme en tu vida, pero yo creo que lo mejor es que te suicides. Imagínense que alguien le diga a ustedes así. En primer lugar, eso lo van a ver como una broma de mal gusto, ¿eh? Pues, qué horrible. Pero ¿qué pasa si su amiga o su amigo sigue insistiendo? Insiste, habla, le dice. ¿Y qué pasa si después de un mes la persona dice, mira, fíjate que yo ya pensé en todo lo que me has dicho y tenés razón, mejor me voy a suicidar? Y se suicida. La pregunta es si eso es una inducción al suicidio. Recuérdense que en la sesión pasada, cuando vimos el homicidio simple y hablé de del medio empleado, les comentaba que el derecho penal moderno ya entiende y acepta como medio empleado no solo los objetos materiales, como las armas para dar muerte, sino acepta circunstancias inmateriales que son de inequívoca potencialidad letal, como la telepatía. ¿Recuerdan que les dije eso? Incluso hablamos hasta de la brujería. Pues aquí, en la inducción al suicidio, la doctrina, los autores modernos lo que dirían es que aquí no hay inducción al suicidio. Si alguien induce y convence a otro que deben privarse la vida y lo hace, eso es un homicidio o un asesinato. Él no se suicidó, a él lo mató el otro que le dijo. Lo que pasa es que no utilizó un arma, que no utilizó un revólver, que no utilizó un cuchillo, no, que fue una manipulación psíquica. Fíjense qué interesante esto. Entonces es difícil, dice la doctrina, ¿cómo vamos a calificar como inducción? Vean lo que pasó en la tragedia de la Guyana. Quienes ya leyeron el libro, es famosísimo, ¿no? O vieron la película que también hay, donde un líder espiritual pues convence a toda su secta que se priven de la vida antes de pagar impuestos a la Guyana francesa y se suicidan todos. La pregunta es, ¿qué pasa si este señor, este líder hubiera quedado vivo? ¿Él hubiera sido responsable de inducción al suicidio? No, él fue el que le dio muerte a todos. Entonces vean realmente de qué se trata esto. Esa es la inducción. Ahora vean qué es la ayuda al suicidio. En la ayuda al suicidio, la persona que se suicida ya decidió por sí misma privarse la vida, pero no tiene valor de hacerlo. ¿Qué pasa si alguien le dice a usted, mira vos, fíjate que en confianza te vengo a contar que yo decidí, pues, por tales y tales razones, pues me quiero morir, pero no tengo valor de hacerlo? Hazme a favor de darme un tiro vos. Y mira, hagamos un escrito donde yo te eximo de responsabilidad penal, yo te pedí, te supliqué que me dieras muerte. ¿Qué pasa si usted le da muerte? ¿Usted es autor del delito de ayuda al suicidio? No, es autor de homicidio, de asesinato. Pero no lo pongamos tan dramático. ¿Qué pasa si alguien que quiere morirse llega con su médico, pues, de cabecera, le dice, mi doctor, fíjese que yo ya no quiero vivir, me siento enfermo y mejor quiero ya descansar? Pero usted sería tan fino de ponerme una inyección para que me quede dormido. ¿Qué pasa si el médico le dice con mucho gusto usted y le pone la inyección y lo deja dormir para siempre? ¿Ustedes creen que él es responsable de ayuda al suicidio? No, él es un homicida, él lo mató. Entonces es difícil realmente a estas alturas de la doctrina científica del derecho penal hablar de una inducción o ayuda al suicidio, es difícil.
porque el medio empleado pues están muy evolucionados en derecho penal y estos son delitos mucho más graves que un homicidio atenuado. Y finalmente el artículo 130, esto sí de veras no tiene nada que ver aquí. Fíjense que el artículo 130 es el último de los homicidios atenuados y habla de suposición de muerte. Aquí es de hacerse el muerto. Aquí no hay muertos, pues. Aquí es de que alguien se haga el muerto, ¿para qué? Para cobrar un seguro, o para evadir una obligación, o para adquirir un derecho. Esto sí, de verdad, creemos que no tiene nada que hacer aquí. En la suposición de muerte dice, quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto, o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, se ha sancionado con prisión de 1 a 5 años. ¿Con qué objeto alguien se va a hacer el muerto? Tal vez con el objeto de cobrar un seguro, pero si el objeto de hacerse el muerto es cobrar un seguro, eso es un delito que atenta contra el patrimonio. Es decir, como un tipo de estafa, pues. No tiene nada que ver con los delitos contra la vida, porque aquí no se está quitando la vida a nadie. Si no se priva de la vida, aquí es hacerse pasar por muerto. Entonces creemos que eso es bastante discutible que esté ahí. Muy bien, con esto hemos finalizado los delitos denominados homicidios atenuados o privilegiados, que son pues obviamente delitos mucho más menos graves que el homicidio simple. Espero que les haya quedado claro, que se hayan motivado, que esa es la intención, pues, y que vean qué tan profundo y todo lo que hay que poder, se habla y se puede estudiar en cada cosa, en cada tipo de estos, y lo importante es que ustedes se motiven. El próximo día vemos los homicidios agravados, parricidio, asesinato, violencia extrajudicial, y empezamos con el aborto. Espero que estén bien. Pasen feliz noche y muchas gracias por su atención. Feliz noche, doctor. Gracias, feliz noche, doctor.